Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos. Gracias al Señor que podemos estar una vez más aquí conectados para platicar de la palabra del Señor. Y para mí es un privilegio poder llegar hasta ustedes con este estudio. En esta tarde, como les anuncié, quiero estar hablando acerca del tema paz en la tormenta. En estos días que estamos en épocas de huracanes, se oyen las noticias y bueno, tenemos que prepararnos y tenemos que hacer lo que es necesario. Pero hoy vamos a estar observando dos ocasiones que se presentaron tormentas y cómo Jesús bregó con la situación para nosotros tener una idea de lo que Dios espera de nosotros cuando pasamos por tormentas. La primera situación la vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 14. En los versos 22 al 27 nos cuenta que en ese día Jesús había estado hablando, enseñando, y se habían reunido una gran multitud de personas para escucharle. Y siendo que habían estado todo el día ahí, y estaban cansados y no habían comido, los discípulos le sugirieron al Señor que los despidiera para que se fueran, para que pudieran comprar algo de comer. Pero el Señor tenía una mejor idea y le dijo: no hay necesidad que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos se quedaron muy sorprendidos. Pero ustedes saben que todo lo que Jesús hacía y decía tenía un propósito. Y en todo Él tenía una enseñanza. Yo creo que el Señor quizás no le gustó la actitud de ellos de decirle al Señor: despídelos para que se vayan a comprar algo. Como que ya estamos cansados, han estado aquí tanto tiempo, que se acaben de ir ya. Y entonces el Señor dijo: no, pues no se tienen que ir, vamos a darle nosotros de comer. En otras palabras, vamos a alargar, a prolongar la reunión todavía más. Bueno, Jesús hizo un milagro muy bonito. Los discípulos quedaron asombrados y la multitud más todavía, porque todo el mundo reconoció que eso era un milagro, no había de dónde, y el Señor proveyó comida para todo el mundo y sobró. Esa noche todo el mundo estaba cansadísimo y Jesús le dice a los discípulos que se vayan ellos adelante, se monten a la barca y crucen para el otro lado, que Él va a despedir la multitud y luego Él va. Todo sonaba como algo sencillo. Los discípulos se montaron en la barca, se fueron. La gente poco a poco se fueron yendo y el Señor pues estuvo atendiendo hasta el último momento. El que quería hablar, el que quería una oración más, cualquier cosa, Él estuvo ahí. Y después que se fueron todos, el Señor se fue, dice la Biblia, que al monte a orar. Yo creo que esa fue la principal razón que Él se quiso quedar, que Él quería estar solo con Dios. Él quería tener un tiempo de compartir. Nosotros cuando tenemos una persona cercana nos gusta hablar, hacer planes, conversar. El compañerismo, la comunión, el compartir de las opiniones, de los planes es muy importante para todos nosotros. Para el Señor también. Él hablaba con su Padre largos ratos. Y la Biblia dice que Él estuvo orando hasta la cuarta vigilia de la noche. Bueno, vamos a entrar en este detalle que los judíos contaban el tiempo diferente a nosotros. En aquellos tiempos, el día lo contaban de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esas son las horas del día. Quiere decir las horas que hay sol. Generalmente, más o menos, el sol sale como a las 6 de la mañana y ya a las 6 de la tarde se está poniendo el sol. Ese es el día, 12 horas. Las otras 12 horas que corresponden a la noche, ellos la dividían en 4 vigilias, cada una de 3 horas. Quiere decir que de las 6 a las 9 de la noche era la primera vigilia de la noche. De las 9 a las 12 de la noche, esa es la segunda vigilia de la noche. De las 12 a las 3 de la mañana es la tercera vigilia, y de las 3 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, esa es la cuarta vigilia.
Así que yo me imagino que la gente se habrán ido antes que oscureciera, porque en aquellos tiempos no había luz eléctrica, entonces caminar por los campos a la oscura hasta llegar a sus casas, no estaban en medio de la ciudad, estaban en las afueras de la ciudad. Yo me imagino que se deben haber ido antes de las 6 de la tarde. Y el Señor se fue a orar, pero vamos a suponer que el Señor se haya ido a orar a las 6 de la tarde. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia empezaba a las 3 de la mañana. Desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana Jesús estaba orando. Y yo creo que Jesús tenía que estar físicamente cansado. Él era humano, en ese tiempo él era totalmente humano. Había estado todo el día posiblemente de pie, enseñando en el acto de alimentar, que dice la Biblia que habían como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que si habían 5,000 hombres, posiblemente también habían 5,000 mujeres. 10,000, ¿y cuántos niños habrían? Algunos de ellos habrían llevado niños. ¿Quién sabe si ahí habían como 15,000 personas en total? Y el Señor ahí hablando, enseñando, multiplicando los alimentos. Fue un día muy largo, él tenía que estar cansado. ¿Y qué hacemos nosotros cuando estamos cansados? Nos gusta tirarnos para atrás, recostarnos, subir los pies. Pero Jesús prefirió irse a orar. Él hallaba descanso en tener comunión con su Padre. Ojalá tú y yo lleguemos a ese nivel donde cuando entramos en la presencia del Señor encontramos el descanso, porque es un descanso espiritual, pero al mismo tiempo el cuerpo también se relaja cuando nosotros entramos en la presencia del Señor. Bueno, dice la Biblia que más o menos esa hora, a la cuarta vigilia de la noche, eso es empezando de 3 a 6, no sabemos si fuera a las 3, a las 3:30, a las 4, a las 5. Jesús vio que los discípulos estaban pasando mucho trabajo, dice que remaban con dificultad, pero era de noche, completamente oscuro. Ellos habían salido y la Biblia dice que habían navegado ya bastante distancia. Era imposible con el ojo humano que Jesús viera lo que les estaba pasando a ellos allá. Pero como Jesús, además de ser humano, era divino, él desde aquí vio que ellos estaban en medio de una tormenta y estaban pasando mucho trabajo porque casi no podían controlar la barca donde iban. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que el Señor ve y entiende por lo que nosotros estamos pasando? A veces nos parece que no, a veces nos parece que estamos solos, a veces nos parece que nadie le importa y nadie se da cuenta, pero hay uno ahí arriba que lo sabe y se da cuenta y se preocupa. Pero aquí hay un detalle interesante. Jesús vio que había tormenta. Jesús vio que ellos estaban pasando dificultades, pero en vez de calmar la tormenta, decidió ir a donde ellos estaban caminando. Caminar desde donde él estaba, que dice que había subido al monte, tenía que bajar al monte, llegar al mar, entrar al mar e ir caminando hasta allá. Le iba a coger, quién sabe si 1 hora más caminando, por lo menos media hora, 40 minutos caminando, porque Jesús se limitó a su cuerpo humano. Posiblemente él podía haber ido aparecido allá de un momento, pero mientras él vivió en la tierra, él se limitó a hacer las cosas humanamente. Así que él fue caminando como caminamos nosotros y eso le tomaría tiempo. Entre tanto, los discípulos están allí que ya no saben ni qué hacer, el mar está embravecido, las olas se levantan, se mete agua en el barquito, mucha agua, esos barcos no son muy grandes, pueden hacer hundir el barco, así que hay que estar sacando agua y sacando agua, pero el agua se sigue metiendo. Es una cosa que no tiene fin. Y Jesús va caminando y ellos de momento ven una figura en la oscuridad,
una figura que viene acercándose hacia ellos. La Biblia dice que todos ellos se asustaron y creyeron que era un fantasma. Bueno, yo personalmente, yo pienso que ninguno de ellos creía en fantasmas. Es más, que los niños a veces dicen esas cosas, un fantasma, pero los adultos generalmente sabemos que los fantasmas no existen. Pero fíjese lo que hace el miedo. El miedo hizo que, como ellos no podían divisar quién era, estaba oscuro y había una tormenta. Ellos nunca habían visto que Jesús caminara en el mar. Ellos no se imaginaban que era Jesús. Ellos ven a alguien que se viene acercando. Lo primero que piensan es un disparate. Y lo primero que dicen es un disparate. El miedo nos hace pensar disparate y decir disparate. Yo pienso que después a lo mejor ellos, recordándose aquel día, se habrán hasta reído de ellos mismos. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo nosotros hubiéramos pensado que venía un fantasma si nosotros bien sabemos que no existen fantasmas? Pero en un momento de miedo nos confundimos. Por eso es que el Señor tantas veces en la Biblia nos dice que no tengamos miedo, no demos lugar al miedo, porque el miedo nos turba completamente. Y yo me alegro de saber que el Señor es tan compasivo y tan paciente, que cuando los ve espantados del miedo, en vez de decirle cómo es posible que ustedes, hombres adultos, vayan a creer, no les dio ningún regaño. Sencillamente desde allá les dice, no teman, que soy yo. Los ayuda a calmarse. Sin embargo, no ha calmado la tormenta. El problema es que hay una tormenta. Y él va caminando. Los discípulos están asustados. Entonces él está calmando a los discípulos y no calma la tormenta todavía. ¿A usted no le parece que eso está un poco extraño? Pero todo lo que Jesús hacía y decía tenía un significado y tenía un propósito. El Señor estaba actuando a propósito de esa manera. El Señor, Él mismo fue el que les dijo, vayan y crucen el mar. ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que esa noche iba a haber una tormenta? Él era humano, pero Él era divino también. De la misma manera que Él conoció los pensamientos de aquellos que lo estaban criticando, Él sabía lo que podía pasar después. Pero les dijo que se fueran. Hermano querido, el que usted se encuentre en medio de una tormenta no quiere decir en ninguna forma que usted está mal, que usted está fuera de la voluntad de Dios, que usted no buscó dirección de Dios. Porque Jesús les dijo, así que esa es la dirección de Dios, Jesús les dijo que se fueran. Es más, que las palabras que dice ahí en Mateo, dice que Jesús hizo que ellos se montaran en la barca. Hizo que quiere decir casi que los obligó, casi que los empujó, váyanse, váyanse. A lo mejor ellos se estaban ofreciendo para ayudarlo. No vamos a quedar hasta que todo el mundo se vaya. No, 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 váyanse ustedes adelante. A lo mejor 2 o 3 de ellos se montaron y 2 o 3 dijeron, nosotros no podemos quedar contigo hasta que se termine todo. No, 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 váyanse. Dice que hizo que se fueran. Así que ellos estaban obedeciendo al Señor y estaban en la voluntad de Dios, y de todos modos se levantó una tormenta. Es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro acerca de las tormentas. Las tormentas aparecen inesperadamente y le aparecen a todos, a los justos y a los impíos. Todo el mundo pasa por problemas. Es que esta vida es complicada. La vida es difícil, dura y complicada. Pero nosotros necesitamos agarrarnos de Dios para poder vencer. Y ahora vemos que el Señor está viendo que ellos están en medio de una tormenta, y en vez de decir, tormenta, cálmate, y luego ir para allá, Él viene caminando en medio de la tormenta. ¿No creen ustedes que Él les quería enseñar a los discípulos que aunque haya una tormenta, uno puede estar tranquilo y uno puede seguir caminando? Pero ellos no podían entender eso, porque realmente ellos no podían. Realmente la tormenta estaba impidiendo que ellos pudieran avanzar en la dirección que querían ir, y la tormenta estaba causando
que el barco se les llenara de agua. La tormenta estaba causando que el movimiento del mar hiciera que el barco se quisiera virar y ellos no podían realmente hacer lo que ellos querían hacer. Habían 4 de ellos que eran pescadores profesionales. Así que esos 4, si los demás no sabían, por lo menos esos 4 conocían cómo se brega con las tormentas del mar, pero no podían. Pero el Señor a veces nos hace pasar por situaciones que son más allá de nuestras fuerzas. Si nosotros tuviéramos la capacidad de vencerlo todo, siempre nos cogeríamos el crédito. Siempre diríamos, wow, mira, yo soy tan buen pescador que yo controlé esta barca y no le pasó nada. Siempre diríamos, es la experiencia que yo tengo. Yo ya he hecho esto tantas veces que no importa cómo sea, yo lo voy a resolver. No, el Señor nos pone en situaciones que estén completamente fuera de nuestro alcance para que nosotros aprendamos a depender de Él, a buscar la ayuda de Él. Y el Señor viene a ayudarlo, pero lo triste del caso es que a veces la tormenta nos ha turbado de tal manera que aunque el Señor se acerca, nosotros en vez de ver al Señor vemos un fantasma. Y usted me dirá, bueno, no, así tampoco, pero yo le voy a decir algo. ¿Alguna vez usted se ha sentido solo? ¿Alguna vez usted ha pensado que nadie lo está ayudando, que todo el mundo le dio la espalda? Bueno, el Señor nunca nos deja. El Señor prometió que Él siempre estaría a nuestro lado, todos los días hasta el fin del mundo, que no nos dejaría ni nos desampararía. Sin embargo, humanamente, en algunas situaciones nosotros nos sentimos solos porque físicamente no vemos a nadie al lado nuestro. Muchas veces oramos y como no recibimos la respuesta que nosotros queremos, nos parece que hasta Dios se ha olvidado, que hasta Dios nos ha dejado. Y eso le pasa a todos, mis queridos hermanos. No es que solamente a los que están más nuevos, a los que están empezando, es que a veces las pruebas nos cogen de sorpresa. Ahora mismo, en esa situación, ellos nunca habían visto al Señor caminar sobre el mar, porque ellos iban a imaginar que era Jesús y estaba muy oscuro, ellos no podían distinguir quién era, ellos veían como una sombra, como una figura, pero no se daban cuenta quién era. Y a nosotros a veces nos pasa eso. Las situaciones que nosotros pasamos pueden ser tan complicadas y tan difíciles que aunque el Señor esté delante de nosotros, no lo vemos. Nos seguimos sintiendo solos. Pero el Señor les habla, que aunque ellos no lo pudieran ver, al oír la voz, tenían que darse cuenta que era Él. No teman, soy yo. Qué grande la misericordia de Dios, que en vez de un regaño los está consolando, los está calmando porque ve que están tremendamente asustados. Bueno, en ese momento yo creo que todos se quedaron paralizados, posiblemente se alegraron, oh, el Señor vino a ayudarnos, pero la situación está tan extraña que todos se quedaron sin saber qué hacer y rápido Pedrito, mi amigo, que siempre hablaba antes de pensar, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira a ver qué locura es esa. ¿A quién se le ocurre una cosa así? A Pedro nada más. Yo me imagino que posiblemente los demás le dijeron, cállate Pedro, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? Y el Señor le dice, pues ven, está bien, ven. Y Pedro así va a salir del barco. Yo me imagino que los demás estarían aguantándolo. No te tires, ¿cómo te vas a salir? Porque a nadie le gusta salir de su zona de seguridad. A nadie le gusta aventurarse a algo que parece un riesgo. El mar estaba agitado, pero que no hubiera estado agitado, uno no se tira al mar en medio del mar, que uno sabe que hay mucha profundidad. Pero Pedro fue muy ligero. Cuando el Señor le dijo, ven rápido, se bajó, y la Biblia dice que él empezó a caminar en dirección a Jesús. Quiere decir
que Pedro logró dar algunos pasos en dirección hacia Jesús. Eso no es posible. Ningún ser humano puede caminar por encima del agua. La primera vez que Pedro hubiera puesto un pie en el agua tenía que haberse hundido inmediatamente, pero la Biblia dice que él iba caminando en dirección a Jesús. Quiere decir, mi querido hermano, que el Señor estaba haciendo esto con un propósito. El Señor, en todo lo que él hacía, él estaba trayendo una enseñanza a los discípulos. Y aquí la enseñanza está clara. Ustedes me ven que yo estoy caminando sobre las aguas y ustedes dicen, bueno, él puede porque él es el Hijo de Dios. Pero tú también puedes caminar por encima del agua. Tú también puedes seguir hacia adelante aunque haya la tormenta que haya. Fíjese, si ya el Señor está relativamente cerca, pero no tan cerca, porque Pedro estaba caminando hacia él. Quiere decir que todavía había una distancia. Pero ya se acercó, ya les dijo que es él. Ya le dice a Pedro que camine, pero todavía no ha calmado la tempestad. Todavía hay una gran tempestad y un montón de olas levantándose. ¿Qué les está enseñando el Señor ahí? Lo más importante no es que se calme la tempestad. Más importante es que ustedes se calmen. Lo más importante es que ustedes tengan fe en mí. Lo más importante es que aún en medio de la situación que sea, que parece que se van a hundir, ustedes puedan dejar de mirar el problema y mirarme a mí, a Cristo. Pedro empezó a caminar, pero de momento miró las olas. Ustedes saben que cuando hay tormenta, el viento y el mar hacen su sonido. Y es un sonido fuerte. Me imagino que algo sonó y es algo como una reacción, es algo automático. Cuando usted oye un ruido, usted inmediatamente mueve la cara en dirección a donde viene el ruido. Pero cuando él vio la clase de ola que venía, yo no sé cuántos de ustedes se han ido a la orilla del mar y cuando uno empieza a meterse en el agua, las olas se levantan. Yo no sé si alguna vez usted ha visto una ola venir que le ha dado a usted su poquito de miedo y ha corrido para atrás, para la orilla, pero eso pasa. Y eso es unas olitas pequeñas en la orilla del mar en un día que el mar no está agitado. Que usted vea esas olas, dice que se pueden levantar, qué sé yo, cuántos pies de altura. Y que usted vea una ola levantarse así gigantesca que viene para encima de usted, cualquiera no se va a asustar. Es muy fácil criticar a Pedro, pero póngase usted en el lugar de Pedro. Si usted estuviera ya fuera del barco, porque por lo menos cuando estaba en el barco había algo que lo protegiera, pero ahora está completamente en la intemperie y ve esa ola que se ha levantado encima de él. Usted y yo nos hubiéramos asustado igual o peor que Pedro. Pero tan pronto él miró las olas y se asustó, empezó a hundirse y se sacó un grito: Señor, sálvame que me hundo. Y ahí el Señor rápido lo cogió por el brazo y lo levantó. ¿Pero qué le dijo? No le dijo: wow, Pedro, diste 3 pasos por el agua. En vez le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero a mí me parece que Pedro tuvo mucha fe. Bueno, tuvo más fe que los demás. Él tuvo bastante fe, porque cuando el Señor le dijo, ven, se salió del barco. Yo no creo que yo me hubiera salido del barco. Pero él se salió. Y puso los pies en el agua y empezó a caminar. Y si dio 3 pasos, si dio 4 pasos, si dio 5 pasos, no sabemos. Pero la Biblia dice que caminaba hacia Jesús. Eso es de admirarse. Ningún ser humano puede caminar encima del agua. Pero el Señor se lo estaba permitiendo con un propósito, porque las tormentas son una representación de los problemas de la vida.
Y cuando nosotros tengamos cualquier clase de problema, que a veces parece que es un problemazo que nos va a arruinar totalmente, necesitamos seguir mirando al Señor y seguir confiando en el Señor y seguir caminando, seguir firme. No podemos congelarnos espantados del miedo de decir yo de aquí no me muevo. No. El cristiano tiene que continuar hacia adelante, pase lo que pase. Eso es lo que el Señor les está tratando de enseñar aquí. Es obvio que el Señor quiere que nosotros podamos mantener la calma aún en medio de las tormentas, ¿verdad? Ustedes se recuerdan la otra ocasión, dijimos que íbamos a hablar de dos situaciones. La otra ocasión que se levantó una tormenta en el mar fue un poquito diferente. Ellos andaban juntos, se montaron todos en la barca y Jesús también. Iban a cruzar. El Señor les había dicho, crucemos al otro lado del mar. El mar de Galilea es realmente un lago, pero es un lago muy grande. Y como es un lago muy grande, ellos le llaman mar, porque es más grande que los lagos normales. En ese lago a veces suceden tormentas y eso es la tormenta que estamos hablando, una tormenta en el mar de Galilea. Pero se puede cruzar y en unas cuantas horas uno llega al otro lado y entonces está en otro pueblo. Y eso era lo que el Señor les había dicho, crucemos al otro lado, vámonos para otro pueblo. Pero como también había sido un día que habían estado trajinando todo el día y el Señor enseñando, él estaba cansado y se acostó y se durmió. Pero cuando iban en el medio del viaje se levantó tormenta y ellos, los discípulos, empezaron a hacer lo que pudieran hacer. Ya les dije que habían 4 que eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a que de cuando en cuando hubiera una tormenta y sabían lo que había que hacer. Así que ellos empezaron a bregar con la situación para controlar el barco y que se pudiera mantener firme hasta que pasara la tormenta. Pero otra vez la tormenta era muy fuerte, no se terminaba la tormenta, las olas viraban el barco, las olas echaban agua en el barco, ellos tratando de sacar agua, pero ya no podían. Cuando la Biblia dice que anegaban, esa palabra quiere decir que se estaban hundiendo. El barquito se estaba llenando de agua y los 12 de ellos tratando de sacar, a lo mejor no tenían ni con qué sacarla, a lo mejor la tenían que sacar así con las manos. Pero 12 de ellos tratando de sacar agua no era suficiente porque seguían las olas echando más agua. ¿Cómo ustedes se imaginan que Jesús iba a dormir en una barca así? Primero, las barcas no eran muy grandes y no tenía dormitorios como los cruceros que tienen cuartos completos y salones y comedores. Aquello era nada más que una barquita donde la gente se sienta arriba. Le está cayendo agua encima, se está inundando el piso de agua y Jesús está durmiendo. El mar está embravecido, la barca se mueve para acá, se mueve para allá, se la levanta el viento y Jesús sigue durmiendo. ¿Cómo el Señor iba a estar durmiendo? Para mí que se estaba haciendo el dormido. Para mí que él quería observar a ver qué es lo que van a hacer los discípulos. Porque recuerden, mis queridos hermanos, que todo lo que el Señor hacía y todo lo que decía era con un propósito. Y los discípulos trataron hasta que ya ellos pensaron que no podían más y despiertan al Señor. Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos hundiendo? Bueno, el Señor inmediatamente le dio orden a la tempestad que se calmara. Pero inmediatamente que se calma la tormenta, se vira para ellos y le dice, ¿por qué ustedes están todos asustados así? ¿Cómo no tienen fe? Está bueno eso. El Señor se hace cargo de nuestros problemas y nos resuelve nuestros problemas. Gracias a Dios por eso. Pero el Señor espera de nosotros algo mejor que eso. ¿Por qué están así? La palabra que él usa es amedrentados, que quiere decir llenos de miedo. ¿Por qué ustedes están todos asustados así? ¿Dónde está vuestra fe? En el otro evangelio dice, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo va a ser eso que no tienen fe?
Ay, es que a nosotros se nos va la fe de momento cuando los problemas son demasiado grandes. Es que nosotros a veces nos creemos que tenemos una fe muy grande, a veces lo decimos, yo tengo una fe tan grande, pero cuando vienen los problemas la fe se hace bien chiquita y entonces que nos damos cuenta que nos creíamos que la fe era grande, pero no estaba muy grande en nada. Pero en ese tiempo los discípulos nunca habían visto que el Señor tomara autoridad sobre la naturaleza. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos y hasta habían visto que había resucitado a alguien. Lo vieron que había multiplicado los panes y los peces para alimentar la multitud, pero nunca habían visto que el Señor calmara los vientos y la tempestad. Aquel día, cuando el Señor se viró para el mar y le dijo, calla, enmudece, y ¡rum! Todo se puso en orden. Ellos se quedaron paralizados. La Biblia dice que todos los que estaban en el barco, que eran los 12 discípulos, no había más nadie, lo adoraron. Inmediatamente todos se arrodillaron, porque ellos nunca habían visto un milagro de esa naturaleza. Y el ver a Jesús darle orden a los vientos y al mar y que inmediatamente se calmara, porque ustedes saben que las tormentas pueden ser muy fuertes y luego pasan, pero hay un proceso. Pero ¡prum! Se acabó la tormenta. La Biblia dice que ellos todos cayeron de rodillas ahí mismo en el barco y lo adoraron. Y Jesús aceptó esa adoración. O sea que esa es una de las evidencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes saben que los ángeles no aceptan adoración. Cuando en una que otra ocasión alguien se ha arrodillado delante de un ángel, el ángel le ha dicho, levántate, que nosotros somos consiervos. Como queriendo decir, yo no puedo aceptar que tú me adores. Solo se adora a Dios. Pero Jesús aceptó esa adoración, le pareció que era correcto que ellos lo adoraran. Entonces yo creo que el Señor les estaba enseñando poco a poco, les estaba enseñando a ellos todo lo que ellos necesitaban aprender. Y lo que ellos necesitaban aprender en este momento había sido que si el Señor les dijo crucemos al otro lado, es porque iban a llegar al otro lado. ¿Cómo ellos iban a asustarse y decirle al Señor, no te das cuenta que nos vamos a hundir? ¿Cómo iban a creer que se van a hundir si la palabra que el Señor les dijo es vamos para el otro lado? En la otra ocasión que el Señor se quedó atrás y ellos fueron solos, de la misma manera el Señor los hizo que se montaran en la barca para que fueran al otro lado. O sea, cuando el Señor les da una dirección de lo que ellos tenían que hacer, ellos no pueden pensar que una tormenta va a detener eso. No hay tormenta, no hay diablo, no hay demonio que pueda interrumpir los planes de Dios. Y esas son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Cuando Dios nos da una cierta misión, una cierta asignación, una cierta encomienda de hacer algo, nosotros tenemos la seguridad que Dios nos va a ir dirigiendo para que eso se haga. A menos que nosotros hagamos como Jonás, que en vez de ir donde Dios le dijo, se fue para otro sitio. Pero si nosotros obedecemos al Señor, se van a cumplir los propósitos de Dios, aunque el diablo grite y salte y brinque y patalee. No importa la tormenta que el diablo nos lance, sí tenemos que hacer algo. No es que nos vamos a quedar así a que las olas nos llenen el barco. Hay que tratar de sacar el agua, hay que tratar de hacer lo que sea que uno puede hacer, pero lo que no podemos es asustarnos, coger miedo y creer que nos vamos a hundir. Eso es lo que no podemos hacer. Haz todo lo que es necesario hacer, pero con calma y con confianza en el Señor. ¿Cómo ellos creían que se iban a hundir si Jesús estaba en el barco durmiendo? Jesús no vino a este mundo a morir ahogado en el mar de Galilea. Él vino a dar su vida en rescate por muchos y él sabía que tenía que ser sentenciado y condenado, sentenciado a muerte. Y la pena de muerte en ese tiempo era la cruz. Así que ¿cómo ellos se iban a imaginar que de momento
Pues porque decidimos cruzar en un día que iba a haber tormenta, nos hagamos todo y Jesús también. Por eso es que él les dijo, pero ¿dónde está vuestra fe? Porque el miedo no se vuelve en incredulidad y la incredulidad no nos permite ver lo que Dios está haciendo, sino solamente el problema que está al lado de nosotros. Así que la enseñanza es que nosotros tenemos que tener fe en Jesús. Ese era el tema de su predicación. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice el Evangelio de Marcos, que él predicaba y decía, tened fe en Dios. Yo no puedo tener fe en mí misma, como yo decir, yo tengo una fe tan grande que yo sé que yo voy a lograr esto. No, ahí yo estoy confiando en mí misma. Yo tengo una fe en Dios. Tenemos que decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que, wow, yo he aprendido tanto que yo puedo hacer cualquier cosa. No. Yo tengo que entender que yo no lo puedo hacer todo, pero Dios sí puede. Que yo no sé cómo voy a resolver los problemas, pero Dios sí sabe. Entonces, Él me da la fuerza y por eso es que yo puedo vencer todos mis problemas. El apóstol Juan nos dice en su carta, primera de Juan, capítulo 1, los versos 4 y 5, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Así que nuestra fe, pero nuestra fe es creyendo en Jesús. No es que la fe sola actúa. Yo tengo una tremenda fe y por eso es que yo logro cosas. No, mi fe solo logra cosas porque mi fe está puesta en Jesús y Él es el que hace los milagros. En las dos ocasiones Jesús no calmó la tempestad hasta el final. El Señor los estaba observando a ellos. El Señor quería ver cómo ellos reaccionaban y luego calmó la tempestad. En la primera tormenta que estábamos hablando, cuando Jesús vino caminando, aún llamó a Pedro, todavía no lo había calmado. Entonces, cuando levantó a Pedro del agua, dice la Biblia, subieron los dos a la barca y entonces terminó la tormenta. ¿Por qué no lo hizo primero? Porque él quería que ellos entendieran que en medio de las tormentas nosotros podemos vencer. Juan aprendió esa lección. Juan era uno de los 12 discípulos que estaban en las dos ocasiones en el barco. Jesús también había dicho en una ocasión, si tú puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Así que, mi querido hermano, nosotros necesitamos creer en el Señor, tener nuestra vista en el Señor y no permitir que los problemas de esta vida nos quiten esa fe que nosotros tenemos. Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar cosas que no las esperamos. Pueden pasar cosas que nosotros nunca habíamos visto antes y no tenemos la menor idea. Pero nosotros tenemos que tener claro algo, que nuestro Dios es todopoderoso y suficiente para resolver lo que sea. Ve, en las dos ocasiones los discípulos se quedaron muy asombrados de que Jesús tuviera autoridad sobre la naturaleza para que calmara las tormentas. Y nosotros a veces estamos en una situación y pensamos, pero yo no sé si el Señor obrará en esto, yo no sé si esto es algo que el Señor, a lo mejor esto no entra en la categoría de las cosas que Dios puede obrar algún milagro, no porque yo no crea que Él puede, sino porque no pienso que Él va a poner su mente o su esfuerzo en una cosa que no tiene nada que ver con nada. ¿Ve? Porque la mayor parte de los milagros eran sanidades. Y eso tiene mucho significado porque el Señor está aliviando los males y las enfermedades de la humanidad. Pero una tormenta es algo como bien raro, una cosa que no tiene nada que ver. Bueno, tenía que ver en este caso con ellos porque los estaba poniendo en peligro. Pero el Señor podía también haber hecho otro tipo de milagro en que la barca pudiera caminar y los vientos no le hicieran daño hasta que llegara hasta la otra orilla.
pero el Señor decidió ordenarle al viento y al mar que se estuvieran quietos, para que ellos entendieran que el Señor tiene completa autoridad sobre todo, sobre todas las cosas en la naturaleza, no solamente sobre nosotros los seres humanos. Así que nosotros vamos a tener que darnos cuenta que las tormentas vienen de momento. En las dos ocasiones, cuando ellos entraron, el mar estaba tranquilo y de momento surgió una tempestad. Hoy puede ser que a ti todas las cosas te vayan bien. Ahora puede ser que mientras yo estoy hablando, tú estés diciendo, bueno, por lo menos yo no estoy pasando ningún problema. Gracias a Dios que no estás pasando ningún problema, pero eso no quiere decir que mañana no te vaya a empezar uno. Eso no quiere decir que el día menos pensado algo suceda y todo se vire al revés de como está ahora. Pero si resultara que ahora mismo tú estás en medio de una situación difícil, de una situación que tú no sabes qué hacer, de una situación que se ha ido fuera de tu alcance, que ya tú has hecho todo lo que podías y de todos modos no se resuelve, no pierdas la fe y no pierdas la esperanza, porque el Señor puede hacer cosas que nosotros ni siquiera las hemos pensado, como en este caso a los discípulos. Los problemas, cuando son mayores de lo que nosotros podemos resolver, esos son los problemas donde más Dios se glorifica. Porque si yo tengo un problema pequeño y es algo que yo lo puedo resolver, pues yo diría, bueno, claro, eso no fue nada. Yo tengo experiencia, yo he pasado por eso, yo sé lo que hay que hacer. Pues la gloria fue para mí. Pero cuando yo llego a un punto donde yo no sé qué hacer, donde es algo que nunca me había pasado, donde es algo que aunque yo trate, aunque yo haga todo lo que sé que podría resolver algo, no veo que está resolviendo nada. Entonces el último recurso es el Señor. El único recurso que nos queda es el Señor. Y ahí es donde Dios se glorifica. Mi querido hermano, Dios quiere que nosotros tengamos paz, aún en medio de las tormentas de la vida. En este tiempo de huracanes se oyen a veces las noticias y nos van diciendo en qué dirección va. Cuando anuncian que viene en nuestra dirección, todo el mundo corre y es normal y no digo que está mal, al contrario. Es bueno que usted vaya y compre las cosas necesarias por si acaso se le va la luz, por si acaso se le va el agua. Tenga todo lo que usted necesita para salir adelante en la tormenta. Pero si pasa lo peor de lo peor, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Porque nosotros tenemos una pequeña parte que hacer, vamos a decir materialmente o físicamente, pero la mayor parte que nosotros podemos hacer es poner nuestra confianza en el Señor, pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine y que si la tormenta realmente va a pasar, que Él sea nuestro amparo y nuestro refugio. Dios espera que nosotros tengamos paz dentro de nosotros, aún en medio de las tormentas. Que aunque anuncien que viene un huracán para su ciudad, usted no esté, ay, que viene, que yo no sé lo que va a hacer, y yo no sé si... Tranquilo. Haga los preparativos. Si es necesario salir de su casa y irse a un hospedaje, hágalo. No se quede ahí a que la tormenta se lo lleve. Haga lo que usted tiene que hacer, pero tranquilo. Porque nuestra confianza está en el Señor, que el Señor cuidará de nosotros. Yo no sé si ustedes se recuerdan la tormenta que el apóstol Pablo pasó cuando él iba de camino a Roma. Hubo una tormenta, la Biblia dice huracanado, quiere decir, era un huracán. Fue tan grande que dice que pasaron días y no salía el sol. El cielo estaba tan y tan nublado de día y de noche, estaba oscuro todo el tiempo. Fue tan grande que el barco se les dañó y era una embarcación bastante grande porque iban muchas personas en ese viaje. Eran embarcaciones antiguas que eran de vela, ellos habían bajado las velas para que el viento no, de todos modos,
El viento les tumbó las astas donde van las velas. El viento estaba tirando la barca de un lado a otro hasta que no tuvieron más control y se chocaron contra piedras, se rompió el barco. Y sin embargo, Dios le habla a Pablo y le dice: no temas, Pablo, que igual que tú testificabas de mí en Jerusalén, vas a testificar en Roma. Y ninguno de los que está en el barco se va a ahogar. Y Pablo salió de su cuarto contento, le dijo a los demás: miren, tranquilos, coman, que ustedes llevan 2 o 3 días que no quieren ni comer, coman para que tengan fuerza. Porque yo sé, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy, a quien yo sirvo. Y me ha dicho que vamos a llegar y que nadie se va a ahogar. Los demás estaban asustados porque ellos no conocían a Dios, pero Pablo estaba tranquilo. Y como Pablo estaba tranquilo, Dios se le reveló. Y el que Dios le dijo que nadie se va a ahogar no quería decir que el barco no se iba a hundir y que el barco no se iba a romper. El barco se rompió y la Biblia dice que ya estaban más o menos cerca porque tiraron algo para ver la profundidad y vieron que estaban acercándose a tierra. Pero había que nadar y habían algunos que no sabían nadar. Agarraron tablas del mismo barco roto para usarla como balsa para llegar y nadie se ahogó. Nadie se ahogó, pero pasaron una tormenta horrible. Se vieron que hasta el barco se les rompió, llegaron al otro lado completamente mojados y sin aire porque tuvieron que venir nadando y algunos de los que no sabían nadar usando tablas para no hundirse en el mar y poder llegar, pero todos llegaron. Quiere decir, mi querido hermano, que a veces nosotros malinterpretamos lo que Dios dice. Y si nosotros decimos: no, pero ¿cómo va a ser si Dios le dijo a Pablo que no iba a pasar nada? ¿Cómo se le rompió el barco? No, Dios no le dijo a Pablo que no iba a pasar nada. Todo lo que Dios le dijo es que todos iban a llegar, que nadie se iba a ahogar. Y realmente todos llegaron, nadie se ahogó. Pero el barco se rompió, pero se mojaron con esa tormenta. Cuando llegaron al otro lado, era invierno. Llegaron mojados y había un frío horrible y tuvieron que hacer una fogata para entrar en calor y para que se les secara. Lo único que tenían era la ropa que llevaban puesta. Pero llegaron. Dios cumplió su palabra. A veces nosotros no nos damos cuenta, decimos: ay, Dios me dejó. No, Dios cumplió lo que Él dijo. Lo que pasa es que muchas veces nosotros oímos lo que Dios dice, nos imaginamos otra cosa y nos creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros nos estamos imaginando. Y si no sale así, decimos: ah, no, Dios dijo una cosa y pasó de otra manera. No, Dios cumplió lo que Él dijo. Lo que pasa es que tú te imaginaste que las cosas iban a ser de otra manera y no eran así. Pero Dios está con nosotros aún en medio de la tormenta y Él espera que de la misma manera que Él pudo acostarse y dormirse cuando el barco se movía y se estaba llenando de agua, que de la misma manera que el apóstol Pablo pudo mantenerse tranquilo y esperando en el Señor para que Dios le confirmara qué era lo que iba a pasar, así tú y yo podemos en nuestros problemas. Porque mira que se presentan dificultades, mira que nosotros tenemos que atravesar cosas que nunca pensamos que íbamos a tener que pasar. Pero no importa lo que pase, querido hermano. Venga lo que venga. Dios espera que nosotros seamos suficientemente valientes para caminar por encima de esa tormenta. Hay un problema grandísimo, pero yo sigo adelante. Hay un problema horrible, pero a mí nadie me va a quitar la fe. Yo voy a seguir confiando en el Señor. Mira cuántas cosas le pasaron a Job. Y él seguía diciendo: pero yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y con esto en mis ojos yo voy a ver a Dios. No, hermano, no puedes permitir que los problemas de la vida te quiten tu fe. Sigue hacia adelante y sigue creyéndole a Dios. No te confundas. Pero yo creía que Dios iba a hacer. Bueno, pues te equivocaste porque lo entendiste mal. Pero Dios está contigo y Dios está haciendo lo que Él dijo
que Él iba a hacer. Recuerda que Jesús va a estar contigo siempre. Sigue caminando a paso firme. Sigue mirando hacia la meta, al premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, decía Pablo. Sí, mi hermano, hay un premio, hay un galardón para los que son fieles, para los que no se acobardan ante las dificultades, para los que se lanzan por la fe y caminan sobre las aguas, aunque los demás te estén diciendo, no lo haga, que eso está muy peligroso. Hay un premio para los que mantienen sus ojos en Jesús en medio de las tormentas. Hay un premio para los hombres y las mujeres de fe que no le tienen miedo a los ataques del diablo. A aquellos que aunque vengan los huracanes de la vida, aunque soplen los vientos con todo furor, aunque las olas se levanten y te quieran hundir tu barca, hay un premio para los que hemos creído aunque no hemos visto nada. Porque Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué es lo que tú ves? ¿El problema? ¿La tormenta? ¿Las olas que se levantan? ¿Que están llenando tu barco de agua? ¿Y qué es lo que no ves? ¿No ves a Cristo? ¿Te parece que Dios te dejó solo? ¿Que estás luchando con tu tormenta tú solo? Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿No veías a Dios cambiando las cosas como tú querías que las cambiara? ¿No veías el resultado de lo que tú querías? Pero seguiste caminando sobre la tempestad con paso firme, sin mirar a las olas, sin cogerle miedo al viento porque estaba muy fuerte, porque sabías que Dios iba delante de ti aunque no lo veías, porque estabas caminando por fe, no por vista, como dice el apóstol Pablo, al fin de llegar a la meta y alcanzar el premio de tu llamamiento, el premio que Dios te ofreció a ti, hermano. Yo no sé si ahora mismo tú estás pasando una situación difícil, si estás en medio de una tormenta, pero si todo lo que tú ves alrededor tuyo es confusión, son problemas, son dificultades, no te desalientes. Jesús va al frente, Él va abriéndote camino, Él va asegurándose que tú llegues a tu destino con victoria. Porque victoria no es que te escapaste del problema. Victoria es que pasaste por el problema y mantuviste tu fe en Dios. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Esto va a ser todo en esta noche. Soy la pastora Raquel Martínez. Hasta el próximo jueves.